El México. Origen: México fue colonizado por los españoles en su exploración de 1519, liderada por Hernán Cortés. En esa época, los pueblos sometidos a los aztecas tenían mucha enemistad con ellos y esto les llevó a aliarse con los españoles para derrocarlos. Los aztecas, por su parte, pensaban que Cortés era su dios y su ejército enviado por los dioses, con armas mágicas y caballos inmortales. Muchos de ellos pensaron que serían liberados por ellos, pero esto solo condujo a la caída del Imperio Azteca. Así, México permaneció durante 3 años bajo el dominio español y no se independizó hasta el día 15 de septiembre de 1810. Ya para 1824 se crean los Estados Unidos mexicanos y en 1846 México pierde la mitad de su territorio a favor de Estados Unidos. Más tarde, firmaron un acuerdo de paz llamado Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que cedieron la mitad de su territorio a los Estados Unidos por $15 millones. Luego, el presidente Porfirio Díaz mantuvo una dictadura militar en el país desde 1876 hasta 1911. Y en 1907 se instaló una crisis económica en el país. México también fue víctima de varias injusticias sociales. De esas injusticias surgió la Revolución Mexicana en 1910, de la mano de Madero González. Cultura. La cultura de México ha recibido la influencia de varios pueblos, entre los que se destacan los precolombinos, como los aztecas y los mayas, que vivieron allí durante milenios, y los españoles, que colonizaron esas regiones e impusieron sus costumbres y creencias a los pueblos nativos del lugar. Además, ha sufrido una gran influencia de la cultura norteamericana, que se ha expandido por todo el mundo a través del cine, la música, las crecientes cadenas de comida rápida. Así, México ha formado una sociedad similar a la de Europa y Estados Unidos, pero con un importante legado aborigen en las artes, la cultura y la etnia. Entre ellas, destaca la gastronomía, muy señalada en todos los países. Además de su singular comida, que es una de las más distintivas del mundo, otros grandes legados culturales son, en primer lugar, la literatura, con los clásicos mexicanos protagonizados por autoras como Sor Juana Inés da Cruz. En segundo lugar, la música popular, con gran fama internacional, especialmente el mariachi y el corrido mexicano. En tercer lugar, el cine y la televisión, muy importante a mediados del siglo XX, con figuras importantes como Pedro Infante o María Félix. Y por último, la arqueología, que es una de las más conocidas e importantes del mundo, por los pueblos mesoamericanos que vivieron allí y que fueron destruidos por los españoles. Algunas de las principales tradiciones y costumbres mexicanas son el Día de Muertos, los mariachis, que además de ser un género musical también se aplica a los grupos que lo representan, el Día de la Revolución,
uno de los procesos sociopolíticos más importantes del país, y el culto a la Virgen de Guadalupe, que supuestamente se le apareció 4 veces al indio Juan Diego en 1531. お前はもう死んでいる。 Turismo. Ya en el turismo, México es un país con opciones muy diferentes y completas para los turistas. Hay ruinas de civilizaciones antiguas por todas partes, como los aztecas y los mayas, así como imponentes construcciones del Imperio francés e incluso plazas de toros. Además de todo esto, también tenemos las relajantes islas del Caribe, con grandes complejos turísticos como el moderno Cancún. No faltan opciones para visitar, independientemente del tipo de turista que sea. En el caso de que se busque un turismo histórico, Tulum y sus templos y ruinas mayas son una fantástica opción para tomar. Ahora bien, en caso de que prefiera la cultura azteca, sepa que la propia capital de México fue la antigua capital azteca y aún hoy puede visitar las ruinas de sus antiguos templos. Ahora, sin duda, la capital de México no solo tiene esto para ofrecer. Además de ofrecer grandes marcas internacionales, tiene sus mansiones de la época de la colonización española en la región de Coyoacán, además de una de las catedrales más imponentes de América y la casa de Frida Kahlo, una pintora mexicana muy famosa. También están los complejos turísticos del Caribe, entre los que podemos mencionar los de moda de Cancún, Isla Mujeres, Cozumel y la relajante Playa del Carmen. Para los que todavía quieren un viaje más tranquilo, no hay que perderse una visita al Miami mexicano, a Acapulco o a la bella Los Cabos, con sus arcos de piedra que surgen del mar. Además, la gastronomía mexicana es muy rica y la UNESCO la considera incluso patrimonio cultural inmaterial. Entre sus platos principales se encuentran las tortillas, los tacos, el maíz, el cacao, las judías y las vainas de vainilla. Además, tienes grandes opciones de bebidas, contando con el bar El Estripo de Ciudad de México, que sirve 300 tipos diferentes de las mismas. Y para terminar, algunos de sus principales artistas, cantantes y escritores son artistas Frida Kahlo, Diego Rivera, Leonora Carrington, Rufino Tamayo, José Orozco e David Siqueiros. Cantantes Pedro Infante, Juan Gabriel, Luis Miguel, Thalía, Cristian Chaves. Escritores Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Fernando del Paso, Sergio Pitol, Jorge Ibargüengoitia.